nada, en principio comentarles que la eLibrary es el servicio de publicaciones de la Organización Mundial del Turismo. Contiene más de 1.500 publicaciones desde la aparición de la organización. Además de eso, está especializada fundamentalmente, como ya imaginan, en el turismo y todo tipo de materias relacionadas al turismo, tanto la sostenibilidad como ética en el turismo, estadísticas de turismo, ecoturismo, etc. En un principio me gustaría un poco enseñarles, ir repasando un poquito, poco a poco, cada una de las partes principales de la plataforma, de la web. Aquí, como verán, está la home. En esta parte principal encontraréis los enlaces principales a las secciones más relevantes de la eLibrary. Siempre que accedan ustedes podrán encontrar aquí en la parte principal las últimas publicaciones, todo lo que ha sido lo más reciente. Aquí en la parte derecha encontraréis enlaces a otro tipo de recursos de la Organización Mundial de Turismo, por ejemplo, el Travel Tracker. Esto te saca un poco de la web, pero aquí les invito a que echen un vistazo porque encontrarán información bastante pertinente sobre tendencias de turismo y bueno, y están puestos al día, así que es muy recomendable echarle un vistazo. A continuación, aquí tienen un enlace hacia un conjunto de publicaciones especializadas en la respuesta al COVID de la organización. Por ejemplo, también aquí te sacan a la web principal. Nada, solamente que tengan en cuenta que la web principal de la OMT es diferente a la de la eLibrary, así que cuando tengan que buscar cuando quieran buscar algo en la eLibrary, que sean conscientes de que están verdaderamente en la web de la eLibrary, porque en ocasiones los usuarios buscan en la web de la OMT y a veces no encuentran, pero bueno, o sea, es algo que ocurre, que la web no está integrada dentro de la web de la OMT. Aquí hay un enlace a la sección de Tourism Statistics, que es una de las más importantes de la eLibrary. Ahora la revisaremos. Lo que quiero es un poco que echen un vistazo un poco a todos los enlaces y recursos que se anuncian aquí en la parte principal. Aquí hay una serie de enlaces hacia la propia web de la OMT, hacia una sección de publicaciones que hay en la OMT, sobre el Tourism Dashboard, pero esto también está en la web de la OMT. Bueno, y aquí pueden ustedes hacer una búsqueda por materias. Yo creo que estaría bien ya ir pasando un poco más al detalle de las cosas que se pueden encontrar en la OMT, en la web de la OMT. Entonces, aquí, como pueden ver, por ejemplo, aquí tienen un enlace al barómetro. Enlazando van ustedes directamente al último número del barómetro, que es otra publicación importante que ahora revisaremos. Aquí existe una serie de enlaces a una serie de publicaciones, últimas publicaciones que pueden descargar directamente aquí. Esta es la tabla de contenidos donde encontrarán, pues, como ya ustedes conocerán, título, abstract, keywords, etc. Y el enlace a la publicación directamente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un poquito cómo pueden realizar alguna búsqueda. Bueno, esto es muy sencillo. Esto es una búsqueda rápida. Les recomiendo que hagan siempre la búsqueda en inglés porque la gran mayoría de las publicaciones están en inglés, así que les resultará, la lista de resultados será mucho más pertinente si realizan una búsqueda en inglés. Así que, por ejemplo, introducimos un término en inglés
Enter, y aquí una lista completa de las publicaciones. Aquí pueden ustedes, se puede ordenar por relevancia de la publicación o por la fecha de publicación de la misma. La búsqueda se realiza tanto en título como en el abstract, como en keywords y en el texto completo del documento. Así que a veces ocurre que se busca alguna publicación que vaya sobre un tema, pero a lo mejor no está incluido en el título ese tema. Y bueno, a lo mejor no encuentran una publicación entera dedicada a un tema en concreto que les interese, pero a lo mejor encuentran un capítulo dentro de una publicación y entonces les conviene echar un vistazo. Está claro que aquí los primeros resultados aparecen en el título, ¿no? El concepto aparece en el título. Pero si ustedes van un poquito más hacia allá, a lo mejor pueden encontrar alguna publicación que no incluye ese término en el título, pero dentro hay un apartado en concreto. Me refiero a que en muchas ocasiones se buscan términos, se buscan materias tipo rural tourism o turismo wildlife, y ese tipo de conceptos a lo mejor no están normalizados y bueno, como tal, dentro del ámbito del turismo, pero pueden encontrar apartados interesantes en publicaciones que aparentemente parece que no van del tema, ¿no? Es un poco... En este caso, el ejemplo que he escogido quizá es un poco más... como pueden ver, hay muchísimas publicaciones dedicadas a esto, ya que es un tema bastante importante en la actualidad, la sostenibilidad. Bueno, esta es la lista de resultados. Ustedes pueden directamente desde aquí enlazar a la tabla de contenidos, aquí directamente a la publicación, si es exactamente esa publicación la que quieren, porque la han localizado desde el principio. Y entonces si pinchamos aquí, aparece la tabla de contenidos y pinchamos aquí el PDF. Vamos a buscar una un poquito más actualizada para echar un vistazo un poco al interior de qué tipo de, cómo son nuestras publicaciones. Por ejemplo, vamos a ver esta publicación. Bueno, pues como les comentaba, los metadatos principales de la publicación aparecen aquí en la tabla de contenidos. Directamente pinchamos y nos lleva al e-reader de la e-library. A veces tarda un poquito, bueno, ya ha cargado. Aquí encuentran la publicación, de la parte de la izquierda podrán ver los detalles de la publicación, tanto el título, el abstract, el DOI, el ISBN, etc. Pueden consultar la publicación online directamente, incluso también en sus dispositivos móviles, en el teléfono móvil o en la tablet, se puede consultar y se puede navegar fácilmente. También pueden descargar directamente la publicación desde aquí. Se inicia la descarga de la misma, como pueden ver aquí, si les interesa descargarla, o simplemente echar un vistazo y consultar si es esta la publicación que quieren o les sirve para lo que necesitan. De esta parte creo que no hay mucho más que comentar. Esto tiene aquí bueno, aquí tienen la tabla de contenidos de la propia publicación. Pueden ir enlazando a cada uno de los apartados. Uy, en este caso este no está muy bien. Aquí el capítulo 2, etcétera. Van enlazando a cada uno de los capítulos. Detalles, tabla de contenidos. Aquí hay una herramienta para realizar notas. Creo que esto se va a sustituir dentro de poco por otra herramienta. Luego aquí hay otras opciones para la lectura. Pueden leer a 2 páginas o
una por una. Algo más quería comentar ahora. Vale. Vamos a ver un poquito aquí el menú principal. Este es el enlace a Tourism Statistics, que ahora lo vamos a revisar. Este es el enlace a la lista de revistas, que son básicamente el propio Tourism Statistics está subido a la eLibrary como si fuera una revista, pero no es estrictamente una revista. Y luego, bueno, pues el World Tourism Barometer, fundamentalmente. Vamos a ver ahora Tourism Statistics. Es una de las partes más importantes de la... Bueno, primero, siguiendo con los libros, vamos a ver, desde aquí pueden ustedes consultar la lista completa de libros por orden alfabético, de alguna manera quieren ustedes echar un vistazo, se puede ordenar por número de páginas. Como pueden ver, hay alrededor de 1.500, sí, debe llegar casi a 1.500 publicaciones. Desde aquí pueden ustedes seleccionar, quiero consultar las publicaciones de una categoría, de una materia en concreto. Por ejemplo, bueno, pues esta misma, Sustainable Development, y aquí encontrará la lista completa de publicaciones que tienen esa categoría, esa materia. Entonces, luego aquí también ecoturismo, etc. Quizás no resulte demasiado útil ver la lista la lista de publicaciones, pero nunca está de más poder ver todas las publicaciones a las que se tiene acceso, porque a veces se piensa que bueno, no se está seguro del número total de publicaciones y bueno. Estos son los libros. Bueno, vamos a ver Tourism Statistics desde aquí. Esta es la Tourism Statistics, fundamentalmente son, bueno, una de las partes más importantes de la eLibrary. Aquí van a encontrar alrededor de unos 1.600 archivos de datos, la gran mayoría en formato Excel. Y bueno, y es estadísticas de turismo por país y también por indicador. Fundamentalmente de turismo de llegadas, salidas y también indicadores básicos de turismo. Vamos a echar un vistazo un poco cómo buscar dentro de Tourism Statistics, porque a veces puede ser un poquito, hay que conocerlo un poquito para poder encontrar la información. Bueno, en primer lugar vamos a ver un poquito la búsqueda por país. Esto es un desplegable sencillo, no tiene ninguna complicación. Por ejemplo, vamos a buscar Puerto Rico. Puerto Rico, aquí. Vamos a ver que me lo paso. Puerto Rico. Vamos aquí y directamente pueden consultar, o sea, ven la lista de archivos de Puerto Rico, de datos estadísticos. También suelo comentarles que en la próxima semana o esta semana probablemente se actualizarán con datos se actualizarán los archivos y aparecerán datos más recientes hasta 2020. También hay que tener en cuenta que los datos, la parte de Tourism Statistics, suele haber un decalaje de 2 años entre el último año con datos y el año actual. Estamos en 2022 y cuando actualicemos, que será esta semana o la siguiente, encontrarán que el último año con datos en las estadísticas de turismo será 2020. Así que vamos a ir revisando uno a uno estos archivos. Pueden bajárselo en PDF, pero bueno, normalmente a los usuarios este tipo de información les interesa fundamentalmente en Excel, porque así pueden trabajar. Vamos a probar con este mismo. Bajamos este. Y vamos a bajar también las llegadas.
Vamos a abrirlos y les echamos un vistazo para que vean qué tipo de información pueden encontrar. Vamos a ver. Uf, tengo muchas cosas aquí. Aquí. A ver, ¿cuál es este? Este es el Excel de los indicadores básicos. De acuerdo. Aquí van a encontrar indicadores básicos, datos básicos e indicadores de turismo desde, bueno, en este caso desde el 2015 al 2019. Cuando actualicemos, la tabla incluirá desde el 2016 a 2020 y pueden encontrar datos de llegadas por región, de modo de transporte, accommodation, expenditure, y luego datos de turismo doméstico, de salidas, de gasto en las salidas, industrias de turismo, datos también de empleo e indicadores complementarios, ¿no? No todos los países tienen la misma información. Hay algunos países que ofrecen mucha información y las tablas están llenas. Otros, pues, depende, porque en realidad estas tablas de datos se cumplimentan a través de unas encuestas que se envía a los países, a los ministerios o a las instituciones de estadística de cada uno de los países participantes. También comentarles que incluimos datos de turismo de alrededor de unos 220 países. Aquí, bueno, y aquí existen una serie de notas relacionadas en las que pues, se especifica un poco las peculiaridades de cada uno de los datos y en función de cada país estas notas, por supuesto, pues cambian. Evidentemente están en español, en inglés y en francés. Esto es un poquito esta. Vamos a ver la otra, que es diferente, pero está centrada fundamentalmente en llegadas. En el caso de Puerto Rico, los datos la verdad es que aparecen muy agregados, así que tampoco resultan muy... Pero vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. No lo había consultado. Vamos a poner otro ejemplo que tenga, por ejemplo, el caso de España, donde los datos aparecen mucho más desagregados por país, por región y por país. Así que vamos a ver este. Aquí estamos. Aquí está. Como pueden ver, bueno, pues aquí hay un total, aparece por continente, por región, por país, y luego ahí, en función, hay desglose por país en cada una de las regiones. Esto es un poquito lo que pueden encontrar. Son llegadas a fronteras nacionales por país de residencia, también por nacionalidad, existe. Así que nada. Nada, les invito a que echen un vistazo a todo lo que aquí pueden encontrar gran cantidad de... O sea, en función del país, normalmente hay países que ofrecen muy poca información por sus circunstancias políticas, a veces son complicadas y no... El caso de Alemania ofrece bastantes datos. También, también quería comentarle, aquí están también las overnight stay. Y luego en los datos de salida, el outbound tourism. Vamos a echar un vistazo a esto. Estas en realidad están hechas a partir de los datos de llegada del resto de los países. Así que aquí, por ejemplo, vamos a ver, eso es. Aquí pueden encontrar, en este caso la serie va desde 1995 hasta el 2019.
Y nada, y aquí aparecen también la serie, el significado de la serie. También les recomiendo que se bajen las notas metodológicas, que aparecen aquí los enlaces. También están las notas metodológicas, las pueden consultar, están en la e-library colgadas, así que se las pueden descargar sin problema, donde te viene el significado de cada una de estas series, porque a la hora de realizar estudios, trabajo, no es lo mismo el concepto de turista que el concepto de visitante y bueno, eso por poner un ejemplo, hay otra serie de diferencias. Aquí pueden ver en este caso, en el caso de Alemania, los datos son, bueno, prácticamente están para casi todos los países, salvo alguna excepción, y están bastante completos, la verdad. Entonces, vamos a seguir con la sección esta de estadísticas. Luego está la parte de búsqueda por grupo económico. Esto en realidad, para ustedes que están suscritos, tampoco es que tenga una gran importancia. En realidad es un producto para aquellos usuarios que no están suscritos a través de sus instituciones y quieran comprar toda una serie de estadísticas, ¿no?, de algunos países. Así que, por ejemplo, pueden buscar las estadísticas de los países de la OCDE. Seleccionan aquí y aquí aparece la lista completa de todas las hojas de datos de cada uno de los países que forman la OCDE. Pero bueno, eso normalmente para los usuarios que tienen acceso a través de sus instituciones no resulta, porque están quizás más interesados en una serie de países en concreto para sus trabajos. Luego, por indicador, estos son otro tipo de tablas. De esta manera, mira, por ejemplo, aquí en la sección de Country Specific, a lo mejor por algún motivo se está interesado en consultar cuáles son los países que tienen este primero, por ejemplo, las llegadas a las fronteras nacionales por país de residencia. Entonces aparecen 74 ítems, eso significa que hay 74 países que tienen esta hoja cumplimentada. Entonces, al seleccionar aquí nos aparece la lista completa y están en primer lugar por orden alfabético, Andorra, Angola. Aquí pueden consultar todos los países que tienen ese indicador específico. Pero bueno, luego esta parte la vamos a cerrar y luego vamos a ver esta parte, por ejemplo, de Inbound Tourism. Dentro de Inbound Tourism hay una serie de indicadores, Accommodation, Arrivals, etc. Esto es otra manera de verlas, por ejemplo, el dato de Arrivals. Si pinchamos aquí, pueden ver la tabla de Inbound Tourism Arrivals desde 1995 o desde 2015. Si abrimos esta de 1995, aquí encontraremos una tabla en la que aparecen todos los países con el dato de arrivals por país, sin desglose por país, como a diferencia del dato de las estadísticas por país que tienen ese desglose de país. Estos son como datos totales de las llegadas por visitantes no residentes a las fronteras nacionales. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, bueno, pues el dato de cualquiera de Brasil, por ejemplo, aquí en los primeros años no incluye nada. En concreto, este indicador no lo tiene. Pero, por ejemplo, aquí Croacia o Costa Rica lo incluye. Lo incluye desde el inicio, desde el 95. Otra manera de ver. Luego, esto es una serie, la serie 1.1, pero luego a continuación hay otra serie y es esta, que son los visitantes que pasan la noche dentro de fronteras nacionales. Esta hoja en concreto está bastante más cumplimentada. República Dominicana,
Básicamente nada, les invito a que vayan revisando porque aquí hay gran cantidad de indicadores y en función, un poco, estos son las llegadas de visitantes del mismo día, los denominados excursionistas. Y estos son de datos de pasajeros, de llegadas de pasajeros de crucero. Resulta más difícil encontrar países que rellenen estos datos. Pero bueno, aquí están y bueno, pueden ser de utilidad. Vale, vamos a ver. Vamos a ver dónde estamos. Vamos aquí. Vale. Luego existen otros tipos de llegadas, como por tipo de organización del viaje. También por modo de transporte, llegadas por región, el gasto del inbound tourism, el gasto por el propósito del viaje, etc. Luego hay datos aquí, indicadores sobre turismo doméstico, turismo, bueno, pues salidas, datos de salidas, el gasto, y otros indicadores, industrias del turismo, empleo, número de empleos por industria turística y luego por estatus, etc. Y luego indicadores complementarios. Esto es un poco, bueno, los datos que pueden encontrar dentro de Tourism Statistics. Aquí, mire, aquí tienen el enlace a las notas metodológicas, directamente enlazan y pueden descargarlas, donde les podrán encontrar el significado a todas las series, qué significa cada uno de los indicadores, la fuente de dónde vienen los datos por país, cuál es la institución que se ha encargado de proveer los datos, etc. Bueno, vamos ahora a echar un vistazo al barómetro. El barómetro estadístico normalmente suele ser también es una publicación también dedicada a las llegadas. Normalmente encontrarán datos de llegadas internacionales, gasto y receipts. Entonces, en este caso es una publicación que está en formato PDF. Hay distintas versiones. En realidad el barómetro está compuesto por tiene dos partes. Una primera parte es el barómetro en sí, donde hay una especie de análisis de los datos que se han recogido. Y la segunda parte que son tablas por país del top 50 de los países, bueno, top 50 en cada uno de los indicadores. Y normalmente se encuentran datos anuales, cuatrimestrales y mensuales. Es la segunda parte, normalmente la primera parte está siempre en inglés y la segunda parte se publica en español, francés, inglés y ruso. Pero bueno, normalmente yo creo la versión más demandada es la inglesa porque al fin y al cabo, luego al traducir al español, pues bueno, resulta un poco. Si ya la primera parte está en inglés y luego la segunda en español, es mejor casi todo que esté todo en el mismo idioma, mi opinión. Pero bueno, aquí bueno, encontrarán, podrán ir desglosando para ir descargando cada uno de los números. El último en publicarse fue este de marzo. Vamos a echarle un vistazo por dentro para que vean. Enlazamos aquí directamente. Todas estas opciones que aparecen de Add to Cart y tal de compra es para aquellos usuarios que quieren comprar esto, pero ustedes al estar suscritos no tienen por qué comprar. En el caso de que enlacen en alguna publicación y el sistema les exija comprar, significa que por algún motivo no ha reconocido su acceso. A veces ocurre que las IPs o cambian o se añaden nuevas IPs dentro de las universidades o de los campus y por algún motivo el usuario ha accedido fuera de a través de una IP no autorizada y claro, el sistema, pues si quieres acceder, como no te hemos dado permiso, pues tienes que comprarlo. Pero en ese caso ustedes tendrían que contactarme porque al estar suscritos tienen acceso, o sea, están
Vamos a echarle un vistazo al barómetro. El barómetro, bueno, pues aquí encuentran un poco una especie de highlights, ¿no? Un resumen en la primera página sobre cómo ha evolucionado, porque el barómetro es una publicación fundamental que se dedica fundamentalmente a la monitorización del turismo a corto plazo. Siempre está actualizándose, aparecen datos provisionales y luego, conforme pasan los meses, esos datos se van consolidando o se modifican. Así que es una publicación que siempre está como work in progress. Aquí encuentran un poco incluso un análisis de cómo los porcentajes de caída, los porcentajes de subida por regiones o por país. Vamos a echar un vistacillo por encima porque merece la pena, más que nada para que ustedes sepan qué información pueden encontrar, ¿no? Porque a veces aquí hay un análisis sobre el inbound tourism, encontrarán también gráficos. Aquí aparecen unas primeras tablas. Estas son por región. En la parte de abajo encontrarán la leyenda con la fuente, etc. Vamos a ver. Como ven, pues están muy actualizados porque esta publicación es de marzo y ya está contemplando la situación actual entre Rusia y Ucrania. Aquí existe un poco este gráfico, se ha actualizado en cada uno de los últimos números, como puedan imaginar, en función, bueno, pues de la evolución del COVID y luego de la evolución del conflicto en Europa. Más tablas. Un momentito, vamos a ver a la parte ya más de tablas. Aquí la parte estadística, el anexo estadístico. Aquí, como les decía, mira, International Tourist Arrivals por regiones, subregiones, receipts, arrivals by destination, expenditure, etc. Así que vamos a ver un poquito, pues nada, estos son también por regiones y ahora vamos a ver si llegamos a la parte por país. Y aquí empiezan un poco las tablas por país de llegadas. Entonces aquí pueden encontrar un poco la situación 2019, 2020, cómo fue 2021 y bueno, y cómo ha ido evolucionando el turismo durante estos últimos meses. Y aquí con receipts tanto en euros como en dólares. Es un poquito lo que pueden encontrar, más que nada porque a veces se puede perder un poco en la gran cantidad de publicaciones que hay en la eLibrary y bueno, y esto suele ser información que, bueno, bastante actualizada, muy actualizada en su caso, e interesante saber que existe, más que nada por los usuarios. Poquito esto. Bueno, pues yo creo que más o menos estos son el tipo de tablas que pueden encontrar. Vamos a pasar un poco. Bueno, esto ya está finalizado. Vamos a ver, este es un poco el barómetro. Luego vamos a ver un poco alguna publicación que lo he olvidado hacer al principio, la verdad, me lo he saltado muy rápidamente. Hay publicaciones de todo tipo, no solo estadísticas, también, por ejemplo, este tipo de publicación relacionada con el turismo enológico, el Wine Roots. Esta publicación, ustedes, es lo que les comentaba, les aparece aquí para poder comprarlo, pero en su caso no es necesario, únicamente tendrán que hacer clic aquí. A lo mejor tarda un poco porque esta publicación tiene muchas fotos y tarda en cargar. Vamos a buscar otra.
pero a ver si descarga. Luego hay otro tipo de publicaciones un poquito más peculiares, como por ejemplo estas de Cultural Affinity and Screen Tourism, dedicada al turismo basado en las series de televisión. Aquí está el Wine to Roots, esta publicación dedicada fundamentalmente vamos a ver, a un poco explicar las principales rutas dedicadas al vino en el mundo, o algunas de las principales, creo que tampoco están todas, pero bueno, hay algunas. Nada, les invito a que le echen un vistazo, en algunos casos pues interesante. Luego tenemos, por ejemplo, bueno, pues este tipo de guías un poco para inversores, por el tema del COVID. Luego existen también guías dedicadas fundamentalmente del departamento de ética, un poquito dedicadas a la inclusión. Luego, buenas prácticas de accesibilidad. De esto hay bastantes publicaciones. También hay publicaciones dedicadas al woman tourism, un poquito al lugar de la mujer dentro de la industria turística. Vamos a echar un vistazo. No recuerdo muy bien esta publicación, por ejemplo. Sí que esta. Hay últimamente están saliendo bastantes reports dedicados a la situación de la mujer en la industria turística. Y luego existen aquí una publicación, vamos a ver si lo encuentro. El Yearbook of Tourism Statistics y el Compendium. En realidad, las estadísticas de turismo están basados en estas publicaciones. Entonces, también está disponible quizás una publicación donde se englobe todos los datos de arrivals, en este caso por país. Aquí esto está organizado por países. Vamos a ver si bajamos porque esta publicación es muy larga. Es más bien como un manual de referencia, no es algo, porque esto es básicamente tablas, las mismas tablas en formato Excel, en formato PDF. Pero bueno, como herramienta de referencia en bibliotecas puede ser útil porque en ocasiones, bueno, pues tenerlo todo en una sola publicación y poder consultar sin tener que ir saltando de una a otra, pues puede resultar útil. Este es el yearbook y luego está el compendium, que es la parte de los indicadores básicos por país que les he enseñado con anterioridad. Vamos a echarle otro vistazo un poco para que lo vean. Eso es. Pues aquí tienen, vamos a ver, vamos a bajar un poco para que vean las tablas que son similares a las de formato Excel. Como está en 3 idiomas también, bueno, pues aquí encuentran un poco. Estas publicaciones se publican anualmente y la edición de 2022 va a salir ahora en pocos días. Por lo mismo, son publicaciones un poco como manuales de referencia en realidad. Y hay ediciones anuales, así que es un poquito, bueno, ya les comento que hay publicaciones de todo tipo, o sea, que tratan todos los temas, las materias más importantes del turismo. Existe una publicación, los Tourism Highlights, que suele ser muy útil. En este caso no está actualizada, en 2021 no se publicó, pero en 2022 creo que se va a publicar, eso espero.
Los Tourism Highlights, aunque los datos son un poquito ahora, claro, porque esta edición es del 2010, del 2020, los datos son del 2019, entonces resulta un poquito desactualizada, teniendo en cuenta también todas las cosas que han ocurrido desde el 2019. Entonces, claro, bueno, aquí la previsión, la subida del turismo del 2019, pues era pues como pueden ver. Pero bueno, en 2022 va a salir una, estará por supuesto actualizada, pero aquí esta publicación suele ser muy útil para usuarios y para estudiantes, porque encuentran ustedes gráficos que son bastante bueno, elocuentes y que pueden ayudar a la mejor comprensión de los datos. Este tipo de gráficos de infografías y suelen ser útiles. Espero, ya les comento que espero que salga pronto, la del 2022. Nada, es una publicación cortita, pero es un resumen bastante somero y bien sintetizado de la situación del turismo mundial, internacional, bueno, con datos del año anterior. Así que supongo que esto incluirá datos del 2021 y no sé si harán alguna mención a lo que llevamos de 2022. Estas tablas son, como ven, bastante similares a las que hemos visto en el barómetro. En realidad es un producto derivado del barómetro. Y bueno, pues eso es un poquito. Luego, no sé, vamos a ver qué más podemos ver por aquí. En realidad esto sería básicamente lo que... Luego existen opciones de búsqueda avanzada. Bueno, como en cualquier OPAC, ya saben. Vamos a ver. Pueden buscar por título, por autor, por palabra clave, abstract, etc. Pero bueno, en realidad casi les recomendaría más hacer una búsqueda rápida y luego luego filtrar. Por ejemplo, si ponemos women tourism, aquí encuentran una serie. Bueno, desde aquí también pueden hacer una búsqueda avanzada para filtrar, pero luego aquí también en función un poco de lo último publicado sobre este tema este año, en los últimos 6 meses, con alguna que tenga alguna keyword en particular, como puede ser COVID-19, etc. Y estas son opciones de guardar la búsqueda, etc. No sé, esto sería un poquito una imagen general de cómo funciona la iLibrary y cómo buscar. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, si quieren que veamos algo más en profundidad. Sí, Cristina, tenemos una pregunta que nos hace el profesor Ángel Millán y es sobre la opción que tienen para hacer la citar Sí. Sí. A ver, sí hay opción para ello. Vale, de acuerdo. Eso fundamentalmente, eso se encuentra cuando... vale. Vamos a ver, vamos a hacer la búsqueda. Vamos a ver un momentito. Por ejemplo, aquí en la lista de resultados es donde aparecen las opciones de cita. Entonces, seleccionan la opción que quieran citar. Si por casualidad han hecho una búsqueda bastante limitada o con filtro y les sale una serie de, si quieren una serie de resultados limitados, bueno, pueden seleccionarlo todo o seleccionar uno. Entonces, seleccionamos esta. Download citations, no sé si lo han visto porque no lo he comentado. Ay, qué tonta estoy, perdón. A ver, esta. Download citations. Y aquí
pueden bajarse el formato en función de cuál es el gestor de referencias bibliográficas que utilicen ustedes en la biblioteca. Estos son los formatos que existen. Está Reference Manager, ProCite, EndNote, el formato BTeX, MetLars y RepWorks, que es también muy conocido. Entonces, seleccionan el formato y le dan a Download. Un momentito, que este ordenador... Ay, baja 2 veces. Bueno. Yo es que no lo tengo, no lo tenemos instalado aquí, pero lo podemos abrir en un texto plano y ven el formato. Supongo que ustedes podrán, a través de si tienen, por ejemplo, RepWorks o Reference Manager, abrirlo a través del programa correspondiente. Un momentito, a ver. Vamos a abrirlo en texto plano. Este ordenador, lo siento. Aquí lo tienen. Aquí tendrían los códigos, en este caso me parece que he seleccionado Reference Manager, o sea, el formato RIS. Y lo mismo con el resto. Luego no sé si se referían a esto o a que, bueno, aquí en la parte, aquí pueden encontrar cómo citar la publicación y el enlace y el DOI de la misma. No sé si con esto respondo a la pregunta. Sí, me pregunta, pregunta también el compañero si la parte de los journals tiene también la función de hacer la cita. Un momentito. Vamos a ver, journals. Vamos a ver, en este caso, vamos a hacer la búsqueda un momentito. La verdad es que esta pregunta, un momento, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a escoger este barómetro. He hecho una búsqueda sencilla por barómetro o por barómetro. En este caso he ordenado la lista por fecha. Me aparece uno de los últimos números, en este caso el de enero, pero bueno, seleccionamos y sí, y tiene la misma opción. Pero también tiene la opción de que el usuario la puede copiar directamente la cita desde la biblioteca. No sé si en uno de los extremos, antes de llegar ahí, se ve el citation en una de las publicaciones. Déjame ver. Un momentito, si vamos a ver. Ahí, mira, ¿ves? Sí, claro, eso se puede copiar directamente. Sí, esa es Bueno, otra se de las copia formas. un poco de manera artesanal, por llamarlo de alguna manera. Se copia y se lleva. De todos modos, la publicación por sí sola tiene dentro, en la parte de copyright, tiene incluida el modo en que se tiene que citar la publicación.
Sí, pero la forma en la que tú lo estás presentando de descargar la cita, ¿verdad? Para aclararle a los que están presentes, es la mejor para llevarlo a un gestor bibliográfico y entonces Eso es, utilizarla de acuerdo al manual de estilo que usted se le haya solicitado para el trabajo o documento que usted esté elaborando. eso es. La citación que usted ve en pantalla ahora es una genérica. Aquí no está siguiendo ningún manual de estilo en particular. Así que eso tienen que tenerlo claro, que no vayan a confundirse y creer que ya con esta cita pues ya es APA o ya es MLA. No, tienen No, que... no, no, hay que adaptarla, claro, claro. Cada Exacto, uno en tienen que función adaptar. claro, si tienen que realizar algún report, algún artículo con un formato en concreto, tienen que Tienen que consultar adaptarlo. el manual de estilo o bajarlo al gestor bibliográfico y pedirle el estilo Eso es, del manual. que lo cambie. Eso Sí. es. Eso, o sea, que lo adapte. Que queremos aclarar eso, ¿verdad? Que no vayan a pensar que esa es la cita ya de acuerdo a un manual en específico. No, no, Muy no, bien. no. Si hay La algún verdad otro es que comentario, tendría que preguntar cuál es este formato. Entiendo, porque no lo sé, la verdad. Tengo que hablarlo cuál es el que aparece aquí. A lo mejor es un formato de Naciones Unidas específico, que es posible, porque Naciones Unidas suele tener a veces normas de estilo específicos y es posible que no coincida con APA, que es de las más conocidas, o Chicago o cualquier otra. Así que es muy posible que este sea un formato de Naciones Unidas y no se adapte pues, a las peticiones normales de cualquier revista o cualquier, no sé, o trabajo de fin de curso o de máster, etcétera.